Saludos chicos, este es el video explicando la temática que debemos tratar en la reunión del lunes, pero que no pudo ser tratada debido a que en ese día yo estaba en el centro. Así que dije que iba a enviar un pequeño video para explicar lo que se dio o lo que se debería dar en esa clase. En su guía de trabajo semanal trabajamos lo que es la célula, algunos conceptos básicos, informaciones importantes que teníamos que saber, y también trabajamos la clasificación de las células y algunas otras clasificaciones que hay dentro en lo que se refiere a los organismos. También, por último, la guía se habló brevemente sobre las células procariotas. Todo eso va a estar contenido en este video explicado de forma esquemática, en un esquema y de manera breve. Estos esquemas los enviaré como PDF al grupo para que lo tengan guardado. Comenzamos por la definición de célula. Entonces, podríamos decir que la célula es la unidad atómica fundamental de todos los seres vivos. De hecho, este enunciado es parte de lo que enuncia la teoría celular, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es la unidad básica. Como ustedes saben, dentro de la organización, de los niveles de organización, ¿verdad? Cada uno tiene un nivel que es el más pequeño. En el caso del nivel biológico, el nivel más pequeño son los organelos, pero los organelos en este caso no pueden trabajar por sí solos. Entonces, la unidad más pequeña en lo que se refiere en la parte biológica viene siendo la célula, unidad funcional. ¿Por qué? Porque ella funciona como un pequeño organismo, de hecho, y ustedes saben que hay organismos que nada más constan de una sola célula. Luego tenemos que ver o destacar que la célula solo puede ser observada mediante nada más y nada menos que un microscopio. Hasta que no se inventó el microscopio, nadie fue capaz de ver la célula o de observar la célula. Luego, el primero que con un microscopio, ¿verdad?, pudo observar la célula, el primer científico, fue Robert Hooke en el año 1665. Él en su microscopio observó una estructura de corcho y de ahí dedujo, o podríamos decir que vio la primera célula, se fue el primero en observarlas. Luego, ya después del descubrimiento de Hooke, entre varios científicos fueron desarrollando lo que se conoce hoy en día como la teoría celular. Entonces, eso fue algo de varios científicos que fue a través del tiempo, o sea, fueron varios científicos que fueron pasando ese conocimiento de unos a otros hasta que se completó y se formó lo que hoy se conoce como la teoría celular. Los más destacados fueron Schwann, y esto fue un equipo, Schwann y Schneiden, en el año 1839, ellos fueron los primeros que comenzaron a desarrollarla. Luego le sigue los descubrimientos de Virchow en el 1885 y luego los descubrimientos de Santiago Ramón, ¿verdad?, que eso está en su cosa, y Carvajal. Este también fue un equipo. Bueno, Cajal, perdón. No, Carvajal. Cajal. Esto fue en el 1906.
Por último, en lo que se refiere a esta parte, vamos a decir los puntos clave de la teoría celular. El primer punto clave que tenemos que distinguir es, vamos a poner un puntico o los 4 punticos, son los siguientes. Lo primero que tenemos que distinguir es que todos los seres vivos están compuestos por células. Perdón, compuestos por ellas, ¿verdad? Por las células. El segundo punto, vamos a borrar esta parte aquí, es ¿qué es la unidad? Como ya se dice en la definición, la unidad anatómica y fisiológica fundamental en los seres vivos. El otro punto a destacar es que la célula proviene de otra preexistente. Esto se podría decir que solamente una célula no se crea de la nada, sino que tiene que venir de otra célula y eso viene directamente trabajando con la mitosis, que es la división celular. Y por último, que ellas contienen material hereditario. O sea, significa que ellas pasan las informaciones de ellas son las que contienen las informaciones de cómo funcionan o todos los datos referentes a un ser vivo en el material genético. Entonces, por eso se dice que contiene material hereditario. Esta parte del material hereditario se va a ir trabajando más adelante, igual que esto. Entonces, ya sabemos estas dos partes, pero vamos a entrar en detalle a medida que vayamos avanzando la clase. Luego tenemos esta parte aquí, que es la clasificación de la célula. Tenemos que, según el número de organismos, la célula puede ser de un tipo y según su complejidad también tiene una clasificación. En este caso, según su complejidad, la célula se puede clasificar en dos tipos de células. La célula procariota y la célula eucariota. Entonces, ¿qué pasa? La célula procariota normalmente es la célula que son este tipo de células que son más sencillas y su característica principal, que es la diferencia de la célula eucariota, es que el material genético que tienen no se encuentra protegido dentro de la célula. En cambio, en la célula eucariota se encuentra dentro de una estructura que se conoce como el núcleo celular. Esta es la diferencia principal. Entonces, las células eucariotas normalmente tienden a tener organismos más sencillos, son las más sencillas. En cambio, las eucariotas son más complejas. De esto se refleja directamente en lo que se refiere a la clasificación de los organismos según la cantidad de células que contengan. Estos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Dame un segundito que siempre de este lado se tranca y a mí se me olvida. Entonces tenemos pluricelulares. Entonces tenemos estas dos clasificaciones. Los unicelulares normalmente tienden a tener
las células procariotas tienden a ser células o son todos células procariotas, y los pluricelulares, como son más complejos, tienen células eucariotas. Entonces los unicelulares, uni se refiere a uno, significa que solo son una sola célula. Los pluricelulares son plu, que significa de plural, ¿verdad? Son muchas células o más de, podríamos decir, más de una. En este caso ya serían organismos pluricelulares si están compuestos por células eucariotas. Por esta razón los pluricelulares son más complejos y los unicelulares son organismos sencillos. Por último, simplemente vamos a destacar lo que se refiere a la célula procariota. Entonces tenemos que la célula procariota tiene diferentes componentes. La diferencia principal, como habíamos dicho, de la célula eucariota es que esta era más sencilla y que tenía el material genético no estaba protegido dentro de la célula. Entonces, en la célula, dentro de ella, está el citoplasma, que en el caso de las células procariotas es prácticamente agua lo que está ahí. Entonces, dentro de él flotan el cromosoma, digamos, podríamos decir el material genético, que tiende a ser el plásmido o simplemente un material cromosomal. Este está suspendido dentro del citoplasma. Encontramos los ribosomas, que son los que procesan las proteínas dentro de la célula. Orgánulos de alimentos, que simplemente son el despeje de lo que producen los ribosomas, que lo suelta directamente en el citoplasma. También en lo que se refiere a la capa externa, encontramos varias capas, pero eso depende del tipo de organismo o del tipo de bacteria en este caso. La pared celular es simplemente lo que separa al citoplasma de su medio exterior, de donde habita este tipo de organismo. En lo que se refiere a la membrana plasmática, es lo que le sigue dentro en la siguiente capa. Entonces, eso es lo que guarda, o podríamos decir que sostiene o evita que el citoplasma se salga. Normalmente estas dos capas, tanto la pared celular como la membrana plasmática, siempre están presentes en todas las células procariotas. Ahora, lo que se refiere a la cápsula, no tiende a estar en todas las células procariotas o en todos los organismos que contienen células procariotas. Esto está solamente en algunas bacterias, y las cápsulas lo que ayuda es a proteger a las bacterias de agentes nocivos del exterior. Tiene como ver con bactericidas u otros tipos de químicos o elementos químicos que sirven para eliminarla. Por eso es que muchas veces algunas bacterias son muy difíciles de eliminar. En lo que se refiere ya al movimiento y la comunicación, tenemos lo que es el pili, que son todos estos pelitos que vemos aquí. Puede servir tanto para el movimiento, la locomoción de esta célula en su medio, de este organismo en su medio, y también sirve para la comunicación intercelular. O sea, cuando dos bacterias se juntan, pueden transmitirse información. En lo que se refiere al flagelo, el flagelo simplemente es la locomoción para que ellos se muevan dentro o en su medio. O sea, simplemente para que se puedan mover y no estén estáticos. Estos simplemente son las partes que podemos destacar de la célula procariota. No les vamos a dar tanta importancia, ya que vamos a ir trabajando con los niveles de organización y vamos a ir trabajando hacia lo más complejo. Entonces, lo que vamos a darle más enfoque son a los organismos pluricelulares, y por lo tanto le vamos a dar enfoque a las células eucariotas, que para eso es la guía que ya se colocó y se va a trabajar en la próxima clase.